A reading Lectura from the book of the prophet del Isaiah. profeta Isaías. This is what Isaiah, son of Amos, Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. days to come. A final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. O house of Casa de Jacob, ven, let us walk in the caminemos a la luz del Señor. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let us go rejoicing. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. I rejoiced. Qué alegría cuando me dijeron, We will go up, vamos a la casa del Señor. and now we Ya están pisando nuestros pies O Jerusalem. tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalem, Allí suben las tribus del Señor, to it that según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. according to the decree En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. in it are set up. Deseen la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Vamos alegres a la casa del Señor. Pray for the peace of Jerusalem. Deseen la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. May peace Haya paz dentro de tus muros. prosperity. Seguridad en tus palabras. Vamos alegres a la casa del Señor. Because of my Por relatives, mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. because of the Por house, la casa del Señor nuestro Dios, I will te, pray des- for your te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Come and save us, Lord. El Señor nos gobierna, el Señor nos da leyes. El Señor es nuestro Rey, Él es nuestra salvación. Alleluia, 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 alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When Jesus entered En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó diciéndole, Lord, Señor, my servant is tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. He said to him, Jesús le contestó, voy yo a curarlo. the centurion Pero el centurión le replicó, Lord, Señor, not worthy to ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? only say that, Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. for I too Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, and I y say va. to one, go, and he goes, al otro, ven, to another, come here, y viene. comes. A mi criado, Do this, haz esto, he does it. y lo hace. When Jesus heard Al oírlo, Jesús quedó admirado and said to those, y dijo a los que lo seguían, Amen, I say to les aseguro you, in no one in que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente will recline y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Verbum Domini.
It is extremely rare in Es extremadamente raro en los evangelios que algo cause que Jesús se sorprenda, to marvel. que se maraville. And I think this really Y accentuates creo que esto acentúa nature, la naturaleza humana de Jesús. his divine nature, Según su naturaleza divina, Él tiene conocimiento de todo, ostensibly así que should not be. ostensiblemente no debería asombrarse ante nada. And yet Jesus, who is the Son of Sin embargo, Jesús, que es el Hijo de Dios e Hijo del hombre, amazement experimenta at the faith of asombro ante la fe de este centurión. the only other occasion in La única otra ocasión en el Nuevo Testamento, amazed cuando este verbo asombro es utilizado en contexto Jesus is when he is amazed by the refiriéndose a Jesús, es cuando se asombra ante la falta de fe de su propio lugar natal. Son las únicas dos veces en realidad que encontramos que se asombra en los evangelios. people in his Y estas son las personas en su lugar natal que deberían conocer a Jesús mejor que nadie más. faith in him. Y sin embargo, no tienen fe en Él. So why is Jesus amazed at the faith of Entonces, ¿por qué Jesús se asombra ante la fe de este centurión, de este forastero? this? ¿Qué es acerca de la fe de este centurión que es tan singular? Jesus himself gives us Jesús mismo nos da la respuesta. Él dice, a menos digo, have I found such faith? no he encontrado tal fe en nadie en Israel. Pensemos en esto In no un one momento. has que Jesus found En Israel, Jesús no ha encontrado nadie con tanta fe. Israel se ha supuesto a ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido, aquellos que han visto las maravillas de Dios a lo largo de la historia de la salvación, who were privileged aquellos que fueron privilegiados con la revelación de Dios, no concedida a ninguna otra nación. had all the gifts and all the privileges Tenían todos los dones y todos los privilegios from God. de Dios. And Jesus' own native place with Y el propio lugar natal de Jesús dentro de la nación de Israel tuvo el privilegio más grande de que el Hijo de Dios viviera entre ellos por 30 años. intents and purposes Así que la nación de Israel should have been more ready. debería haber estado más preparada para recibir a Jesús con los brazos abiertos. Sin embargo, este gentil, este forastero, que no disfrutó ninguno de los privilegios recibidos por los israelitas, Than anyone in tuvo mayor fe que nadie en Israel, incluyendo los apóstoles, por lo menos en aquel momento. So why was the faith of this Gentile? Entonces, ¿por qué la fe de este centurión gentil era mayor que nadie en Israel? Because he had a simple faith. Porque tenía una fe sencilla. Su fe en la palabra del Señor no se vio complicada por la soberbia o la amargura o la ambición egoísta o la duda. Simply believed in the Lord's word. Sencillamente creyó en la palabra del Señor. Es así de simple. He took what the Lord said, Tomó lo que el Señor dijo tal believed y como era that his word is living, and y creyó que su palabra es viva y eficaz. he heard of and perhaps witnessed Escuchó y quizá presenció las sanaciones que Jesús había estado realizando and he said to Jesus y le dijo a Jesús himself que él mismo authority, and that he has soldiers subject está sujeto a disciplina y que él tiene soldados a sus órdenes y que cuando sus superiores le ordenan hacer algo, él lo hace sin demora. gives a command to his soldiers. Cuando él da una orden a sus soldados, ellos le obedecen perfectamente. When the word issues forth from Cuando la palabra de Jesús centurion knows with es pronunciada, el centurión sabe con certeza que se ha de cumplir. the centurion knew that El centurión supo que el Señor tenía el poder de hacer lo que deseara. the centurion Así que el centurión humildemente se sometió, and his servant to y a su siervo, a la voluntad de Cristo. Cualquiera sea la voluntad del Señor, le iba a aceptar. Solo di la palabra, Señor. In fact, he is so confident in De hecho, tiene tanta confianza en la palabra del Señor, tan humilde, que that he does not even deem himself worthy ni to siquiera se considera digno de que el Señor entre a su casa. approach the Lord not in a spirit Acude al Señor no con espíritu de derecho, como si but with a spirit of deference. mereciera la sanación, sino con espíritu de humildad y preocupación genuina por la condición de su criado. Su fe se ve impulsada por su espíritu de caridad. Can't have faith
Nos muestra que no podemos tener fe sin caridad. Lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. El centurión no disfrutó de ninguno de los beneficios que le habían sido concedidos a Israel, el pueblo elegido, y sin embargo su fe fue más fuerte que cualquiera en Israel. Este recuento del centurión ocurre hacia el comienzo del Evangelio según San Mateo, poco después que Jesús da el sermón de la montaña. Así que en esta etapa inicial del ministerio de Jesús, Jesús deja patente, después de la confesión de este gentil, que los frutos de la salvación estarán disponibles no solo para los hijos de Israel, sino para muchos que vendrán de Oriente y Occidente y se incorporarán al banquete. Todo el que tenga fe en las palabras de Jesús y reciba los sacramentos, en especial el bautismo, la confirmación y la Sagrada Eucaristía. La fe de este centurión continúa sirviendo como modelo de fe para todos nosotros, en especial cuando se trata de la Sagrada Eucaristía. Estamos llamados a tener y a imitar la sencilla fe de este centurión. Cuando el sacerdote, obrando in persona Christi Capitis, en persona de Cristo la cabeza, llama al Espíritu Santo para que descienda sobre la ofrenda en el epiclesis y pronuncia las palabras de consagración, tenemos confianza plena y seguridad de que la palabra del Señor se cumple y que el pan y el vino sobre el altar cambian, son transustanciados en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra respuesta ante esto? Caemos de rodillas, hacemos genuflexión, maravillados ante este misterio sublime que ocurre justo ante nuestros ojos, sobre el altar. Con cuánta gran reverencia y maravilla y humildad debemos acercarnos a este sacramento, la presencia real de Jesucristo. Nos maravillamos ante la humildad de nuestro Dios, quien se humilla, adquiriendo la forma de pan y vino, así como se humilló al tomar la forma de la humanidad, e igual permanecer sin pecado. Así que nuestra respuesta ante este misterio sublime debe ser imitar a Cristo mismo, quien fue humilde. Hemos de imitar la humildad de nuestro Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica, el párrafo 1386, dice: ante tan grande sacramento, los fieles solo pueden hacer eco humildemente y con fe encendida las palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por otro lado, con cuán grande arrogancia y sacrilegio uno que está consciente de pecado grave recibe la Sagrada Eucaristía. Pensemos sobre esto un momento. Cuando recibimos la Sagrada Eucaristía en tal estado de pecado mortal, lo que estamos haciendo en nuestra acción, lo que decimos con nuestras acciones, es que tenemos derecho a ese don, a ese obsequio divino. Que la encarnación en realidad no significa nada para nosotros, y en realidad tiene un efecto que abarata la fe, no solamente en la Sagrada Eucaristía, sino también la fe en general. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1485, dice: cualquiera consciente de gran pecado no debe recibir el sacramento de reconciliación antes de acudir a la comunión. Y San Pablo nos enseña en el 1 Corintios 11 que un hombre se examine a sí mismo, y así pues coma del pan y beba del cáliz. Pues cualquiera que come y beba sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio sobre sí mismo. Por eso recitamos las palabras del centurión antes de acudir a la comunión. Es nuestra última oportunidad de reflexionar sobre el estado de nuestras almas y de discernir el cuerpo
antes de acercarnos a recibir. Now, again, I don't want to make you all Obviamente no quiero que se asusten receive. I want you all de to recibir, quiero que todos reciban, sino que estén conscientes de esto. Si estamos conscientes de pecado grave, no debemos recibir la Sagrada Eucaristía until we have received. hasta que hayamos recibido la confesión sacramental. And this is also why Y por eso también es un escándalo tan grande que hay políticos que son católicos de nombre, be practicing Catholic quienes aseguran ser católicos practicantes y no obstante apoyan leyes que van completamente opuestas a la enseñanza de la Iglesia, como la legalización, la facilitación del aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. what scandal means Lo que significa escándalo en el verdadero sentido de la palabra es causar que otros pequen o llevar a otros al pecado. and the catechism again Y el catecismo nuevamente nos enseña en el 2286, el escándalo puede ser provocado por leyes o instituciones, fashion or opinion por moda u opinión. Por lo tanto, of scandal son culpables de escándalos aquellos que establecen leyes o estructuras sociales que llevan al declive de la moral corruption of religious practice y la corrupción de la práctica católica o condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del sumo legislador. Y basta con mirar lo que ocurre en la sociedad para ver los efectos unjust legislation. de tales legislaciones injustas. Estos políticos causan gran escándalo público por sus posturas contrarias a la enseñanza de la Iglesia. Y ese escándalo se ve multiplicado cuando reciben la Sagrada Comunión sacrílegamente. Esto tiene el efecto de abaratar la dignidad sublime de la Sagrada Eucaristía In the minds of en las mentes de un número de católicos. many of these politicians Muchos de estos políticos se ven permitidos a permanecer en este without estado de challenge to repent. pecado grave sin ser desafiados a arrepentirse por sus obispos. And since they have caused Y public puesto que han causado escándalo público, es muy obvio, ha estado en las noticias, lo sabemos. positions are, Sabemos cuáles son sus posturas sobre la enseñanza de la Iglesia, sobre estos temas. and we know that they're receiving Y sabemos que están recibiendo la comunión, hemos visto las fotos. since they have caused public scandal, Ya que han causado escándalo público, el arrepentimiento debe ser público también para the scandal. disminuir el impacto del escándalo. La gente tiene que ver que uno no puede sostener estas posturas y llamarse a uno mismo católico. Tiene que ser claro, tiene que provenir de la jerarquía. We must be concerned not Debemos about preserving the inquietarnos no solo por preservar la integridad and the reverence due y la reverencia debida al sacramento de la Sagrada Eucaristía, sino que también debemos preocuparnos por el estado de las pobres almas de estos políticos who are in dire jeopardy. que están en gran peligro. If they die in their Si mueren en su estado presente sin retirar sus posiciones a favor de estos grandes males, han de enfrentar la condena eterna. so we must pray in Así que debemos rezar all the con bondad, más fervorosamente aún por ellos, and pray for the souls of y orar por las almas de aquellos que han sido scandal. desviados del camino por el escándalo. So let us imitate Imitemos, pues, the humble, the pure, the charitable faith of la fe sencilla y humilde del centurión. that we may have this same Oremos para que tengamos la misma confianza en la palabra del Señor y para que nuestra fe y reverencia por la presencia de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía sea cada vez más fuerte. This is a very powerful way that Es una forma muy grande en la que el Señor viene a nosotros, during this no solo durante este tiempo de Adviento, look forward to cuando anhelamos Christ's glorious coming at the la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos con esperanza alegre. looking forward to in this Es lo que anhelamos en este tiempo de Adviento, sí, but also the way that he comes to us every day. pero también es la forma en que viene a nosotros cada día de nuestras vidas. Tenemos esta maravillosa oportunidad de recibir al Señor cada día de nuestras vidas. Let us examine ourselves. Examinémonos a nosotros mismos y recibamos al Señor en estado de gracia para que nos unamos más estrechamente a Él y con la Iglesia. Partake Y algún día sí pues participemos de la alegría de los santos en el cielo, Holy Eucharist is a de la que la Sagrada Eucaristía es una prefiguración. Que Dios los bendiga.